Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y perdón por no publicar con la frecuencia que suelo hacer, un poco más ocupado con algunas cosas, pero bueno, estoy terminando la versión en francés de mi libro Manual de Supervivencia Urbana, que, bueno, no sé por qué lo digo, porque no sé quién estará viendo esto que necesite una versión del libro de francés, pero bueno, esas son las cosas en las que ando. Me lo habían pedido ya, de hecho, hace bastante tiempo. Sería una deuda pendiente que tenía, así que sí, próximamente en francés también, probablemente en alemán también en algún momento. Me habían pedido que haga un video sobre la charla que tuve con Matt Bracken. Matt Bracken es un amigo mío que es el autor de este libro, que en realidad es una serie de libros que se llaman Enemies, Foreign and Domestic. Matt Bracken es un escritor que además fue Navy SEAL en el ejército de Estados Unidos. Es una persona que tiene mucha experiencia, también estuvo navegando por todo el mundo. Y una cosa interesante es que en los libros estos, la serie esta de Enemies, Foreign and Domestic que hizo, hablaba justamente, y esto es como hace 10 años más calculo, de una revuelta en Estados Unidos comunista, marxista, muy similar a lo que está pasando ahora. Entonces esos son los temas que estoy hablando con él este fin de semana en mi canal de Modern Survivors, mi canal en inglés. Estuvimos haciendo un vivo con Matt Bracken, hablando de todo lo que está pasando allá. Y me pidieron que haga como una revisión de esa charla en español. Lo que estuvimos hablando en definitiva es todo lo que viene pasando. Como sabemos, en especial tenés un par de cuestiones. Tenés el tema de la pandemia que todavía sigue muy fuerte, ya entrando en segunda oleada. Te dije acá en el canal ya desde el comienzo que esto eran más o menos 2 o 3 olas, año y medio, es lo que generalmente dura una pandemia. Así que si algo de caso me hiciste con eso, un poco... lo veías ya anticipándolo. Por otro lado tenés la cuestión social que está muy agitada, en especial en Estados Unidos. Esto es lo que estuvimos hablando más que nada con Matt Bracken. Él lo ve muy de cerca, él vive en Florida y si bien él está en un lugar que es un poco más conservador, lo que él me decía es que depende mucho de dónde estás viviendo. Si vos estás en alguna área un poco más conservadora, tenés chances de que las autoridades de ese lugar hagan respetar la ley, pero después, como ves en otros lugares, en Seattle tenés estas revueltas donde directamente toman cuadras enteras. Chas, para el que no está informado, Chas o Chop, como le dicen ahora, son 6 cuadras de la ciudad en Seattle era así, que lo declararon como una zona autónoma. Los antifa, los zurdos básicamente coparon esa parte de la ciudad, se quedaron con el departamento de policía, estaban repartiendo armas, en fin, una situación, la verdad es que dantesca, una pesadilla. Y esto se viene dando en muchas partes de Estados Unidos. Está muy complicado allá el tema de la violencia social. Hay muchos hechos que no están siendo no son cubiertos por los medios de comunicación. Los medios de comunicación de Estados Unidos están muy del lado de esta izquierda así tan extrema, mucho odio que le tienen también a Trump, qué sé yo, un poco de culpa repartida de todos, pero a medida que cada uno toma una posición más extrema, se empeoran las cosas. Esto ya se veía venir hace bastante tiempo. Una de las cosas que hablábamos con Matt era justamente que en Estados Unidos las universidades están copadas por marxistas. Había leído yo un estudio independiente que nada que ver tenía con esto que estamos hablando. 25% de los académicos en Estados Unidos se identifican como extrema izquierda marxista. O sea... esa es la gente que está educando a las generaciones. Esta es la gente que venía educando a los que hoy están en la calle rompiendo todo. Y lo que intentan hacer es un golpe de Estado. Quieren tirar abajo el gobierno. Y esto es algo que en Argentina estamos muy acostumbrados, que durante mucho tiempo lo que no conseguían por vías democráticas lo intentan conseguir por vías de la violencia. Cuando consiguen los votos o cuando... consiguen robar las elecciones de alguna manera u otra, que a veces es una combinación de las dos cosas, porque es verdad que en Argentina la izquierda ya hace unos años tiene mucho caudal de votos, pero también es verdad que roban votos, que compran votos, que cruzan de las fronteras para ir a votar a Argentina por los planes. En fin, es toda una desgracia, pero es la realidad que se está dando. Y así todos no consiguen, como cuando había ganado Macri, lo único que hacen es continuamente sabotear el país para que se caiga abajo lo antes posible y volver ellos al poder.
algo de esto se está dando en Estados Unidos. O Estados Unidos lo que tiene muy interesante es que de golpe cuando algo pasa, pasa pero mal. O sea, no es que viene de a poquito la izquierda, los socialistas, no, de golpe agarran y se da vuelta una revuelta marxista que empiezan a derribar hasta monumentos. O sea, quieren reescribir la historia. Están destruyendo monumentos hasta de jesuitas, curas que, viste, poco tenían que ver, o mismo lo de Black Lives Matter, ahora están pidiendo destruir todas las imágenes de Cristo, porque es así, el marxista no quiere la iglesia, el marxista lo único que quiere es su propia religión. Vos fijate cómo en Estados Unidos con lo de Black Lives Matter primero pedían, después te obligaban a que te arrodilles y les pidas perdón por ser blanco. Hay videos en YouTube hasta de madres que le dicen a la hijita que tiene 5 o 6 años, le dice, vos tenés un privilegio por ser blanca, así que tenés que pedir perdón a la gente negra. O sea, toda una locura que vos decís, ¿cómo se llegó a esto? Y bueno, se llegó de a poco y de golpe, como pasa siempre. A veces cuando explico lo que pasó en Argentina con el tema de la crisis grande del 2001, fue de golpe. Bueno, sí, los hechos esos del 2001 se dieron de una manera muy explosiva, pero son temas complejos. Mucho de esto se venía dando ya hace bastante. La debacle económica venía de hace mucho tiempo, la tensión social también. Estaba ya el peronismo, como siempre, preparando y caldeando para reventar todo porque ellos no estaban en el gobierno, como suelen hacer cuando no están gobernando. O ellos, cuanto peor mejor. Y quieren mantener esta mística de que ellos son los únicos que pueden gobernar el país. Y bueno, en ese momento lo consiguieron, con Macri no tanto, pero es muy triste lo que está pasando. Y esto está pasando principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, y un poco también de esto. Y son escenas que la verdad dan vergüenza ajena. Porque cuando uno se mira los números en Estados Unidos, esta idea de que la policía anda matando gente a diestra y siniestra, no es así. No están acribillando todos los días gente negra en Estados Unidos. De hecho, si vos te fijás los hechos, este último que se dio con el caso de Floyd, se estaba resistiendo al arresto, había cometido un delito y está bien, estuvo mal el policía en poner la rodilla en el cuello y matarlo. Es un caso. Después todo lo demás es que le intentó quitar el arma a la policía o atacó directamente físicamente a la policía. Yo te digo, yo tuve interacción con policía en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos. Mira, clave para que no te mate la policía: no le pegues a la policía, no trates de apuñalar a la policía, no le dispares a la policía, no le trates de quitar el arma a la policía. Y generalmente, si vos haces todo eso y no estás cometiendo delitos y tratando de matar gente, en general no tenés problema. Pero vuelvo a lo mismo, si vos te fijás los números, los datos en concreto, no tenés casos casi de esta idea de que andan matando gente inocente en la calle. Es muy raro. Es verdad que hay una cierta militarización de la policía en Estados Unidos, en especial en cuanto al equipo que le vienen dando, mucha influencia del ejército de Estados Unidos. Algo que tenés que entender es que en Estados Unidos la parte militar es muy importante, mucha gente sirvió en el ejército y mucha gente después de eso pasa a la vida civil como policía. El policía es civil, el policía no es militar. Entonces pasan de la vida militar a la vida civil y siguen con muchas costumbres del ámbito militar. Pero más que nada es una cuestión inevitable de que cuando tenés un país tan grande, con tanta fuerza, con tantos efectivos en la fuerza, algún caso de este tipo podés llegar a tener. Si vos fijás, no son... Creo que son 1 o 2 al año de los últimos años en los cuales terminan matando a un hombre negro que estaba desarmado. Y algunos, creo que el año pasado no hubo ni un solo caso. Y el año anterior era uno que se estaba escapando con un coche disparando y justo dejó el arma en el momento que le disparan. O sea, es una exageración lo que están diciendo de que ando conmigo en la calle, que me maten porque soy negro. No es así. En definitiva es una cosa mucho más política, más de... Se aprovechó este momento en combinación con la situación de la pandemia para hacer una revuelta social. Y si vos te fijás las protestas,
hay muy poca gente negra, hay muy poca gente que vos podés decir, uy, este es una minoría que se siente discriminada. Algunos siempre tenés, porque siempre hay gente que se ofende de todo, tenés de todos lados, de todos colores y de todo tipo, en todo el mundo. En todo el mundo hay alguien ofendido por algo. De ahí a que vos tengas una revuelta por el sistema opresivo contra el pobre hombre de color, como te quieren hacer creer, es una mentira absoluta total. Tenés Antifa, tenés Black Lives Matter, que es una organización marxista directamente, y lamentablemente hay una pelea interna en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos que intentan voltear a Trump, que tiene 200 millones de efectos Trump, no te voy a decir que no, no es santo de mi devoción Trump, ni mucho menos, pero te digo que lo que viene del otro lado es terrible. Y ahora en las elecciones hay que ver qué pasa, porque por más que termine ganando Trump, la revuelta se le puede complicar aún más. Trump, por algunas cuestiones de cómo está armado Estados Unidos, él puede ofrecer la asistencia para terminar con algunos disturbios, pero la tiene que pedir en definitiva el intendente o la ciudad o el gobernador del estado. Y si él va directamente con el ejército, interviene el estado, es como que queda como un dictador. En fin, me parece que lo estaban manejando bastante mal, pero es una situación, es una revuelta que tenés, directamente es eso. Ayer hubo un caso de que se le meten en la casa, se le meten en los barrios privados a la gente, empiezan a atacarlos y la gente se defiende como puede. En Estados Unidos hay muchas armas, eso es una gran ventaja porque la gente de bien que tiene armas se puede defender. La gente de mal tiene armas igual, como es en todo el mundo, como todos perfectamente sabemos. Pero bueno, aunque sea, tienen esa posición. Según lo que me cuenta Matt, él piensa que esto termina en una guerra civil. Y yo viendo cómo viene la mano, o bien termina en una guerra civil, o directamente se rinden y dejan que gobierne directamente los anarquistas, que directamente termine gobernando Antifa, porque hay muchos ya en el gobierno que obedecen directamente lo que le piden desde los sectores de extrema izquierda. Les piden que saquen un documento, van y lo sacan, les piden que le saquen fondos a la policía, les sacan fondos a la policía, todo esto sin ningún consenso social, o sea, no es que hacen una votación y todo el mundo opina. Por ejemplo, dicen, bueno, Nueva York, ¿qué queremos? Los ciudadanos de Nueva York queremos que le saquen 100 millones de dólares a la policía o 1000 millones o lo que sea. Bueno, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Hacemos una votación? No. Lo pide Antifa, lo pide Black Lives Matter, directamente se lo sacan. Entonces es como que ellos están gobernando. Una onda tipo quebracho a cargo del gobierno, donde directamente cada pedido que hacen se obedece, se cumple y listo. Ellos quieren ser su propia religión, el tema de agacharse y pedir perdón, ponerse de rodilla ante ellos, el tema de incluso... Es muy sectario, vos no tenés derecho, repiten las mismas palabras una y otra vez, sin paz, sin tranquilidad, no peace, o sea, tienen como estas frasecitas, estas plegarias que repiten continuamente, incluso cosas, es muy interesante. Hace unos días estaban lavando los pies de los protestantes, o sea, una cosa muy religiosa, el lavado de los pies de los que protestaban, es muy terrible lo que pasa. Después tenés el ala económica de todo esto. En Estados Unidos la situación está muy mal, pero Estados Unidos es un país que tiene mucha espalda para aguantar todo esto. La situación está mal económicamente en todo el mundo. En Europa también está mal, en Estados Unidos está mal en particular porque no tienen un sistema de seguridad social que más o menos proteja a la gente cuando pasa este tipo de cosas. Al mismo tiempo la pandemia los está obligando a volver atrás a alguna de las medidas que están tomando, pasar a la etapa en la que abrían un poco más la economía, están volviendo para atrás porque se le disparan los números. Y bueno, más o menos como está pasando en Argentina. En Argentina, hablando un poco ahora de cómo están las cosas en Sudamérica en general, tenés el caso de Brasil que tiene cantidad enorme de coronavirus, está disparando. Creo que Estados Unidos y Brasil son los dos focos principales ahora en el mundo. En el caso de Argentina lo que tenés es la economía que es no hay economía, está completamente destruida. Estaba muy mal ya, o estaba de hecho a punto de entrar en default, o estaba en un default técnico antes de que empiece el coronavirus en Argentina. La economía en Argentina, antes de que empiece el coronavirus, había caído un 5%. Ahora creo que estaban hablando de que la economía va a caer este año un 25% más. O sea,
Ya como había quedado el país en el momento en el que se vio que Macri perdía las elecciones, el dólar se disparó, se fue a 40 de golpe en el momento que las encuestas le daban como que no ganaba, se desmadró completamente. Ahora vos lo que tenés es un descontrol total en todo aspecto. Es terrible lo que pasa. Por un lado tenés una banda de criminales y delincuentes ladrones a cargo del país, manejando el gobierno. Tenés una pandemia a nivel mundial que está haciendo estragos, una economía que no va para ningún lado. Esto sumado a que por la cuestión política en Argentina ya venían soltando presos y venían con esta política garantista de justicia legítima y toda esta huevada en la que dejan sueltos a los delincuentes para que hagan lo que se dé la gana. Y ya como para terminar de pudrir todo a niveles insólitos, tenés a Florencia de la Vega en el Ministerio de Educación dictando qué es lo que le van a enseñar a tu hijo en cuanto a educación sexual. O sea, ya está, cerrá todo, tomátela, andate. Ya es un chiste de mal gusto todo lo que está pasando. Pero si no te pones a reír es para ponerte a llorar desesperadamente, porque me están preguntando un montón de irse a Argentina. Es otra cosa que ya venía hablando en otros videos. No sé, plantéatelo, pensá qué vas a hacer. Y como dije en ese video, yo no juzgo a nadie si se queda, no juzgo a nadie si se va. Personalmente decidí no aguantar más porque no me lo podía fumar más. Yo sí estoy aguantando hoy. Yo sí me levanto una mañana y veo que Florencia La Vega está decidiendo. Además, la capacitación que tiene esa persona, ¿cuál es? Ser travesti. Esa es la capacitación que tiene para ocupar ese tipo de puestos. Bueno, todos sabemos exactamente por qué ocupan esos puestos, todos sabemos exactamente lo que curran cuando ocupan esos puestos, cómo la juntan en pala mecánica directamente, porque no es que van con billetes con una palita normal, no, van directamente con topadora y arrasan con todo. Y encima de que se afanan todo, te pudren la cabeza a las generaciones que vienen para seguir afanando, no solo ellos, sino sus hijos siguen afanando. O sea, qué sé yo, hay que plantearse las cosas. Pero bueno, lo que me habían preguntado era eso, es que lo que había hablado con Matt Bracken y eran este tipo de cosas. En Estados Unidos está muy complicado todo, pero está muy complicado en todo el mundo, te diría. Está muy complicado en todo el mundo, pero lo que sí es verdad es que, y estas son cosas que yo hablo hace muchísimos años ya y que explico en mis libros y cada vez que hago videos, que hace bastante tiempo que hago, en especial en mi canal de inglés, que llevo bastante más años. Cuando pasan este tipo de desastres de gran magnitud, lo que se ve es las falencias que tenía cada país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una economía bastante robusta en lo macro, entonces tiene espalda como para, si bien la gente la va a pasar muy mal, y en especial la clase media y baja la va a pasar todavía bastante peor lo que hubiese sido hace unos años, el país en sí sobrevive porque tiene una espalda para aguantarlo. En Europa tiene otro tipo de organización, tiene otra manera de más o menos llevar adelante la sociedad cuando este tipo de cosas pasan. La economía también es sin llegar a ser. Estados Unidos tiene muchas cosas de economía más saludable inclusive que Estados Unidos, y los sectores más bajos tienen un sistema social un poco más resguardado, entonces no quedas tan echado en la nada sin ningún tipo de soporte. Y en Argentina, lamentablemente, lo que pasa es una combinación de todo esto, y donde se ven todas las falencias que hace muchísimos años que tiene, y yo creo que va a ser bastante terrible. No sé, prepárense lo mejor que puedan, y cuando digo prepárense, en todo sentido, prepárense con el tema del coronavirus, cuídense con las máscaras cuando estén en un lugar público, porque los números están disparando, el cuidado en extremo, tratar de evitar estar en lugares donde hay mucha aglomeración de gente, estoquéate con comida, porque por una combinación de cosas, de tanto la pandemia como la crisis económica, es muy probable que terminen faltando cosas en el corto y ni hablar en el largo plazo. Pero bueno, y cuídense también, porque a todo esto se suma una política de dejar hacer cualquier cosa, y eso es extremadamente peligroso cuando los delincuentes toman control de la calle y sienten total libertad de hacer lo que se les dé la gana, y encima en todo este clima. Es para preocuparse y en especial para prepararse, ¿sí? Gente, nos vemos en la próxima, tengan un muy buen día.